Buenos días, amados hermanos, Dios les bendiga. Gusto poder saludarles en este domingo. Gracias a Dios que hasta aquí nos ha ayudado. Es una bendición siempre poder estar en esta transmisión del sermón y sobre todo escuchar la palabra de Dios. Envío un saludo cariñoso y también un fuerte abrazo a todos ustedes. Donde quiera que se encuentren, en sus hogares, donde estén, que Dios les bendiga. Vamos a meditar en la palabra de Dios este día, en el Evangelio de Juan capítulo 4, esta serie de sermones de Jesús y la mujer, ¿verdad? Donde vemos a través de estos relatos bíblicos y de la exposición de la palabra, cómo el Señor en su amor redentor dignifica a la mujer para el tiempo en el que Él desempeña su ministerio. En aquella época realmente había muchos padecimientos, pero uno de los seres que mucho, en demasía de ellos, padecían toda clase de maltratos, de violencia, era la mujer sin duda, y vemos cómo el amor de Jesús trasciende, ¿verdad?, todas las cosas, el universo mismo, y uno de los objetos o uno de los elementos, y podemos hablar de todo este conjunto de cosas y situaciones que el Señor redime, pero especialmente vemos cómo es que en su ministerio terrenal optó y siempre buscó un beneficio para quienes más sufrían, los pobres, los huérfanos, las viudas, pero entre ellos incluyó a la mujer, por supuesto, y vamos a leer el siguiente pasaje que se encuentra en Juan capítulo 4, un pasaje conocido de Jesús y la mujer samaritana. Dice la Biblia: Jesús se enteró de que los fariseos sabían que Él estaba haciendo y bautizando más discípulos que Juan, aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos. Por eso se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea. Como tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. Perdón, me detengo tantito en el relato. Vamos a leerlo ahora en porciones. Y en estos primeros 8 versículos nos narra varias situaciones que llaman la atención. Pero una de ellas que quiero recalcar para la exposición del sermón es cuando dice aquí, como tenía que pasar por Samaria. Ese tenía que, en la versión Reina Valera 60 dice, le era necesario pasar por Samaria. Haciendo un poco de investigación, la ruta más adecuada o más usada, más que adecuada, más usada, más común, ya sea comercial, por la cuestión de seguridad, por el evitar menos fatiga, etcétera, por varios elementos y razones socioeconómicas y culturales, los judíos, es decir, los habitantes de la Judea, la parte sur de la Palestina en los tiempos de Jesús, o de la Siria, ¿verdad?, o las provincias, la provincia romana que era gobernada, esta región de Palestina con sus nombres: Judea, Samaria, Galilea, Perea, Decápolis, Idumea, todo esta región geográfica. Perdonen ustedes, un poco afónico, pero por varias razones se nos dice, los historiadores, los estudiosos, que los judíos, para transitar hacia Galilea, ya sea por cualquier razón, comercio, familiar, personal, la ruta adecuada que usaban, las redas o estos carruajes
o en burro, o a pie, o en camello, como fuese, era bajar hacia Jericó y de ahí tomar todo lo que es la llanura del Jordán hacia Galilea, entrar casi a la altura del mar de Galilea, del mar de Tiberíades, y a esa región, para ir por ejemplo a Nazaret, a Séforis, que era la capital, y a esas regiones del norte, Fenicias, los territorios de Filipo, el medio hermano o el hijo de Herodes el Grande, medio hermano del otro Herodes que gobernaba ya al final del ministerio de Jesús, en toda su estancia, ¿verdad? Herodes, Antipas, y no pasaban por Samaria. ¿Sí? Ese es el punto. El hecho era de que no había necesidad de pasar por Samaria por varias razones, por el pleito casado que tenían judíos y samaritanos, porque además era una zona montañosa hacia las tierras altas de Efraín, que eran las tribus que recibieron, por eso se habla de la heredad de Jacob y José, porque eran territorios que habían pertenecido a Efraín mayormente, y más arriba a Manasés, la media tribu o la porción. Entonces una zona montañosa, era peligrosa, por varias razones. No había una necesidad, ahora sí que de tránsito real. Pero ¿por qué entonces la Biblia menciona que era necesario pasar por ahí? Y como dice, tenía que pasar por Samaria. La respuesta tiene nombre, bueno, tiene una persona, porque no sabemos el nombre, le llamamos mujer samaritana. Su nombre real no lo dice la Biblia, como el caso de muchas mujeres. El domingo pasado hablábamos sobre la mujer que tenía flujo de sangre, hemorragia. No dice su nombre. Era común, excepto algunos casos de gente, de mujeres adineradas o que prestaban un servicio, o en el caso de los evangelios que fueron muy allegadas al maestro, como los que se mencionan que seguían a Jesús, por ejemplo Juana, mujer de Chuza, Magdalena. O sea, cuando menciona un nombre es porque hay una relación muy estrecha, ya sea de compañerismo, de seguimiento, de andar. Pues se vuelve una relación y se conocen sus nombres, y los evangelistas incluyen algunos nombres de ellas, pero mujeres desconocidas no aparecen sus nombres. Y vamos a ver sobre todo esta relación y este encuentro de Jesús con la mujer, con las mujeres, donde no aparecen sus nombres, pero el Señor les cambia la vida con ese diálogo, esa cercanía, ese acercamiento. Y este es un caso muy especial, muy específico, porque desde el principio, el comienzo de la lectura, aquí en Juan, cuando dice le era necesario, la necesidad no era el agua del pozo de Jacob, no era que tenía que comprar víveres, no era que era la ruta más corta hacia Galilea, no, era necesario pasar por ese lugar, por esa aldea Sicar, porque había un ser humano necesitado, un ser humano que Dios le mostró amor, que Jesús tuvo un diálogo muy, muy especial, de hecho tan especial, que ese diálogo que tiene tan profundo, si hablamos teológico, de conceptos eternos, espirituales, del agua viva, del culto, verdadero culto especial, adoración especial, todo ese diálogo que llega a tener con la mujer samaritana, lo tenía en ese sentido, no un tema parecido, aunque en el reino de Dios pues es un solo tema, pero lo había tenido un pasaje anterior, un capítulo anterior. No podía decir que un día antes, no, porque no es un relato cronológico, pero había tenido una conversación con un maestro de la ley, con un conocedor, con un rabino llamado Nicodemo. Un diálogo teológico, ¿verdad? Una dialéctica, podemos decir, realmente interesante del reino de Dios. Y llega a tener una conversación en ese tono de la búsqueda de Dios,
con quien menos imaginaba cualquier persona. Hasta sus discípulos se sorprendieron. Entonces dice la escritura en el versículo 8, en eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria y le dijo Jesús a la mujer, dame un poco de agua. Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? O sea, ¿en qué cabeza cabe tú que no sabes, verdad, las relaciones inestables que hay? Uno era samaritana y no había una buena relación de judíos y samaritanos. Dos, era mujer. ¿Y cómo se atrevía a dirigirle la palabra, la costumbre, la cultura? Esa era la necesidad que Jesús tenía de pasar por ahí hacia Samaria, hacia Galilea por Samaria. Una mujer necesitada. Y en todo el diálogo que seguramente usted ya ha leído, ya ha escuchado, ha meditado y lo ha releído una y otra vez, ya muy interesante la primera parte, el agua de vida, la otra parte, el encuentro con la verdad, la siguiente parte, el verdadero culto, la adoración y la maravilla al final. Si podemos dividir este pasaje en varias secciones y cada uno da para un sermón, ¿verdad? Pero el énfasis de esta mañana es precisamente ver cómo Jesús va y dignifica a una mujer. No le aprueba lo que hace, pero sí en ese diálogo que tiene con la mujer, y es algo que hace Jesús con el ser humano, con nosotros, es irnos llevando a través de procesos, de espacios, de diálogos en nuestra vida, para darnos cuenta de que tenemos una profunda necesidad de Dios, pero que lo tenemos que descubrir por nosotros mismos. Porque quizás estamos tan ocupados, tan ensimismados, tan ajetreados en este mundo, en esta vida, que nos cuesta mucho trabajo darnos cuenta si algo no estamos desempeñando bien. Si llega a ser tanto la cotidianidad, tanto lo habitual, que a veces el rechazo mismo de la vida, de las personas, el sufrimiento que tenemos nos hace hosco, nos hace estar a la defensiva, de no confiar en la gente que nos ha tratado mal, y vamos haciendo una coraza. Algo tenía la mujer y no era para menos, criticada, vituperada, con una profunda necesidad. Había tenido, de acuerdo al pasaje, 5 hombres, no se satisfacían sus necesidades, qué sé yo. Sí, podemos imaginarnos y darnos cuenta, pero Jesús no fue en primera instancia para decirle, ¿sabes qué? Yo veo que tú tienes una necesidad y vengo a ayudarte y voy a hacer algo por ti, voy a cambiar tu vida. No le dice, sino la va llevando en un diálogo con tal de que al final ella descubra la verdad acerca de sí misma por sí misma. Y esa es una de las maneras de enseñar de Jesús muy elocuentes, de las enseñanzas, de las parábolas, de los diálogos, es que en esa conversación y en ese trato, en esa semántica y en esa dialéctica, en esa dialogicidad, la mujer descubriera una necesidad y también en nosotros vayamos descubriendo qué necesitamos hoy en ese trato. Entonces le habla del agua de vida. No era que no conociera. Lo extraño era que una mujer para ese tiempo, hablo del contexto cultural de entonces, ¿verdad? En ninguna manera el propósito del mensaje es, por supuesto, que no se entienda como una especie de menosprecio a las mujeres o a la actitud. Hablo de la realidad en ese momento y lo que pensaba la mayoría. Y en ese sentido, cuando él va dialogando de situaciones que las personas con un sentir espiritual podían reconocer, lo fue llevando a la mujer, y realmente vemos un hecho muy importante que quiero resaltar en el pasaje, en el sermón, es
que la mujer tenía una espiritualidad escondida, pero la saca a flote en la medida que se van dando el diálogo. Una mujer muy perceptiva, muy sensible, muy apegada, a pesar de su condición de vida que nos narra la cultura y la palabra y nos da a entender que no era una vida muy fácil y muy adecuada. En su interior había algo. Y recuerdo que dice la Biblia que Dios pone eternidad en el hombre. Es decir, el Señor nos crea su imagen y semejanza. Imagen y semejanza que no se pierde por la transgresión del pecado, pero sí se distorsiona, sí se daña, sí queda borrosa, no se ve bien, ¿verdad? Queda dañada. Pero Dios la restaura con su palabra, con su obra, con lo que Él hace cuando nos arrepentimos por lo que Él hizo y Él viene a nosotros y tenemos un encuentro con Él. Él restaura esa imagen. Y fue lo que hizo con la mujer. Pero había algo en su corazón que nadie había tocado, que nadie había profundizado. Había quizás en su interior, guardaba estas cosas en su vida, en su alma, en su corazón, pero nadie había satisfecho esa necesidad tan especial de la mujer, una necesidad del alma. Entonces, cuando él dialoga acerca del agua de vida, ella entendió de manera literal casi todas las cosas. Y nosotros vemos el pasaje, cuando él le dice, dame de beber, dice, bueno, si tú supieras quién es el que te está pidiendo, tú le habrías pedido a él y él te habrá dado agua que da vida. Pero el término que usa aquí es manantial. Y eso lo entendió la mujer. Aquí no le está hablando de conceptos religiosos, aunque de alguna manera sí está hablando de un concepto espiritual. Ella lo entiende literal porque los judíos hablaban de agua de vida cuando era agua corriente y se refiere a manantial. La palabra ahí es manantial. Por un lado, cuando habla de pozo, pues era extracción del subsuelo. Entonces cuando le dice, yo te voy a dar, pero tú no tienes con qué sacarla, no se refería a que no pudiera bajar al pozo y sacarla, sino que dice, no hay aquí un manantial para que me des de esa agua. No hay un manantial, a eso se refería. Y todo le va entendiendo literalmente. Pero llega un momento cuando le dice, le dice, Señor, dame de esa agua para que yo no vuelva a tener sed y siga viniendo aquí a sacarla. Dice, ve, llama a tu esposo y vuelve acá. Y es ahí donde la mujer se impacta, ¿no? Porque primero le habla despectivamente, tú eres un judío. Y luego, ¿verdad?, le habla cuando ya empiezan a dialogar y entiende que no es cualquier hombre, visualiza, percibe, se da cuenta. Entonces ya no le llama fulano, judío, de manera despectiva le dice Señor. Y cuando le dice, ve, llama a tu esposo, y él le dice, es que no tengo esposo. Dice, bien has dicho, no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5. El que ahora tiene no es tu esposo. Esto has dicho con verdad. Y luego le llama ya no señor judío, le dice, me parece que tú eres profeta. Ven el nivel cómo va subiendo. Se me parece que tú eres profeta. Le dice, nuestros antepasados adoraron en este monte. Vean cómo cambia el tono, el elemento y la trama de la conversación y el diálogo. Comienza con un punto físico, el agua, la va llevando a descubrirse a sí misma de una necesidad, despertarnos. Lo que hace con ella es lo que ha hecho con nosotros, despertarnos a la necesidad de Dios. Por eso decía, estamos tan ensimismados que a veces no reconocemos cuánto necesitamos a Dios. Mucho, todo y todo el tiempo. Y la fue llevando a eso y dice, cuando se da cuenta que es un profeta, entonces toca un elemento especial para ella que difícilmente podían tener conversaciones así en el hogar, en la casa o en la sinagoga: la adoración a Dios. Imposible, había un patio de gentiles, pero las mujeres no podían ir a la adoración excepto participar de las ofrendas, pero poner monedas,
pero a los sacrificios no era la mujer a la que se le permitía, y había una necesidad profunda de adorar a Dios en la manera que ellos lo entendían. Y ella tenía una necesidad y quería saber, quería conocer. Dice: Señor, ustedes dicen que hay que adorar en Jerusalén, nuestros antepasados adoraron aquí. Dice: créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén se va a adorar. El verdadero culto es en espíritu. El falso culto es selectivo, es ignorante, es supersticioso, y eso lo practicaban y era muy común, incluso en el judaísmo. Pero el Señor le dice a la mujer samaritana: la adoración verdadera surge de adentro, es del espíritu, es algo muy personal, es un estilo de vida. Cuando finalmente sabe quién está allí dialogando con ella, dice una esperanza muy profunda que pocos se atrevían a externar, y menciono puntualmente, más si era una mujer, porque por todo el rechazo que tenían. Sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo. Cuando Él venga nos explicará todas las cosas, y esta es la verdad fundamental que le revela a una mujer, podemos decir de su clase, de su calaña y todo lo adjetivo despectivo que pudo haber tenido. Pero Él le dice: ese soy yo, el que habla contigo. Se le revela tal cual lo que Él es en esencia, Jesús, revelando su corazón. Lo hizo con sus discípulos, en la intimidad, bajando allá en Cesarea de Filipo, revelándose: sí, soy el Mesías. Y sobre esa declaración: Pedro, ¿qué has dicho? Edificaré la iglesia, mi iglesia. Pero lo hace con una mujer extraña, samaritana, pecadora. ¿Hasta dónde trasciende el amor de Jesús por el ser humano, y en este caso por la mujer, por una mujer? Le cambia la vida como a la hemorroísa le cambia la vida nuevamente el Señor, porque tiene un encuentro. Amados hermanos, ese es nuestro Dios, nuestro Jesús, dignificando la vida de todo ser necesitado. Y para el tema, la mujer en la Biblia, que era rechazada por todos lados, sí, si uno analiza, ve el contexto social, cultural, religioso de ese tiempo, realmente era un segundo grado o más, el segundo plano en el hogar, en la vida social, a veces comparados con los animales. Pero vemos el trato que Jesús tiene y cómo con su diálogo, con sus palabras, con su amor, vas haciendo que la mujer vaya despertando en ella cosas que ningún hombre había podido despertar. Tal vez tenía necesidades físicas y a lo mejor los hombres podían satisfacerle, pero había algo que ningún hombre, ni mujer, ni religioso, ni rabino, nadie podía satisfacer: la necesidad de su alma. Solo Jesús. Y es lo que aquí Él hace. Qué extraordinario ejemplo de mujer con una espiritualidad ahí escondida, pero que resalta. Quizás en nosotros hay mucha gente así, que hay algo ahí que piensa en Dios, pero que todavía no hay ese encuentro y no se atreve a hacer ese cambio de vida, porque no puede, porque le cuesta. Pero hay eternidad en el hombre, hay espiritualidad, hay una ley espiritual en nosotros, y eso lo va despertando Jesús. Y cuando hay un encuentro con Él, nos cambia todo, toda la vida, toda la situación. Como a la mujer de Samaria, la mujer samaritana, que después se convierte en un agente de impacto y de evangelismo, ¿verdad? El hijo de paz, como se habla el día de hoy en el evangelismo. Tomemos en cuenta este encuentro, este pasaje. Quien puede satisfacer la necesidad interior con el agua viva, es Jesús. Pero también vemos que necesitamos despertar en nuestro interior como la mujer, esa espiritualidad para buscar, para adorar. Dios les bendiga. Vamos a orar y continuaremos con más mensajes de Jesús y la mujer, su dignificación. Bendito Dios, te damos la gloria, la honra y la alabanza en esta mañana, Padre. Gracias por tu amor, por tu bendición.
por ese encuentro personal que has tenido con nosotros y nos has cambiado nuestra realidad, nuestra vida. Has transformado todo nuestro entorno. Muertos estábamos en delitos y pecados, angustiados, cargados, cansados, sin salida ni saber qué hacer, sin esperanza, sin fe. Pero tuviste un diálogo con nosotros. Dialogaste en esa noche, en ese día, en esa campaña, en ese culto, en esa casa, en esa prisión. Donde quiera, Señor, que nos has encontrado, ese diálogo lo ha despertado en nosotros la necesidad de Dios y de buscar, de arrepentirnos, de sentirnos que necesitamos. Y has entrado en nuestro corazón y nos has cambiado, nos has transformado. Gracias, Padre. Hay mucha necesidad espiritual y física todo el tiempo y hoy lo vemos, Señor, maximizado. Te pido que en medio del dolor de la pandemia tú obres, pero hay muchos que están sufriendo, Padre. Seres queridos que han partido, que nos causan dolor. Abraza, Señor, a mis amigos que han perdido a un ser amado. Da fortaleza y consuelo a los que están enfermos y sanidad y a quien los cuida, Señor. Padre, te suplico que tú obres, Señor, en todas las situaciones difíciles y especialmente en estos días, Señor, por el huracán que pasó en la República Dominicana, en Haití y en la zona costa de Jalisco, de Colima, el sur, Señor, el sur occidente hacia Michoacán, toda esa parte. Ayuda a mis hermanos, Señor, y permítenos ser un canal de bendición. Que hoy podamos apoyarles, Señor, y involucrarnos, Dios, porque esa vida que nos ha transformado es con el propósito de servir y de ayudar a mi prójimo y a otros. Enséñanos, Señor, a darnos, una vez transformados como la mujer samaritana. Gracias por este día, por este inicio de semana. Tu iglesia, tu pueblo está en tus manos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Fuerte abrazo, mis amados. Dios les bendiga.